Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro taller de Creo Design que estará a cargo de Gabriel Valls. Él es ingeniero de diseño industrial, ha trabajado en la realización de diseños y gestionando la fabricación de diversos productos, mobiliario comercial, interiorismo e imagen corporativa. Comenzó en PTC hace 2 años como consultor de las soluciones CAD con Creo y realidad aumentada con Vuforia. Les recordamos a todos los asistentes que durante la transmisión pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final les estaremos dando respuesta. Bienvenido, Gabriel, y adelante con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Gracias, Isabel. ¿Se me oye bien? Súper bien. Perfecto. Y bueno, espero que también se vea mi pantalla. Debería estar ahora el heading, si me lo puedes confirmar. Sí, ya lo estamos viendo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de hoy, de un taller acerca de Creo Design. En cualquier caso, pues la próxima hora lo que vamos a ver es una introducción a lo que serían las herramientas dentro de Creo Parametric para, que nos ayudan pues, para todo lo que sería diseño, desarrollo de producto. Esto al final es interesante tenerlo en cuenta porque imagino que también habrá ya personas asistentes aquí que estarán familiarizados en mayor o menor medida con Creo Parametric, pero es una herramienta al final que tiene una gran cantidad de funcionalidades, una gran cantidad de elementos que nos permiten ir un paso más allá a la hora de desarrollar un producto y pues conviene tener en mente pues, que existen esas posibilidades, ¿no? Cuáles son un poco las distintas funcionalidades que podríamos pues, abarcar con la herramienta Creo. Y es que realmente me gustaría empezar así. Creo Parametric no es simplemente una herramienta de modelado 3D. Esto sería solo una parte de lo que es, sino que es una herramienta que tiene una gran cantidad, un gran catálogo, vamos a decir, de funcionalidades que nos permiten abarcar pues, muchas etapas dentro de lo que sería el desarrollo de producto. Y por eso me gusta más bien referirme a Creo Parametric como una plataforma de desarrollo de producto. Que al final, pues, efectivamente nos permite pasar por todas las etapas de desarrollo de producto y, por tanto, abarcar una mayor porción de lo que sería el ciclo de vida completo de un producto industrial. Y, de hecho, si comenzamos con esto, vemos aquí pues, cuáles serían estas fases, ¿no? Estas etapas de desarrollo de producto. Entonces, evidentemente, al inicio vamos a empezar por la parte de Concept Design, que sería toda la fase inicial de ideación. Aquí, en conceptualización, lo importante es dar la posibilidad a los ingenieros, a los diseñadores, a las personas que van a estar trabajando en la ideación de un nuevo producto o una nueva versión de producto, darles flexibilidad, autonomía, agilidad para ser capaces pues, bueno, de alcanzar un mayor número de nuevas ideas o nuevas versiones en el menor tiempo posible. Y es que al final nos encontramos a menudo con muchas empresas en las que el departamento de diseño, pues, ya sea por falta de tiempo o porque las herramientas que utilizan no son las óptimas y entonces no se es capaz, vamos a decir, de evaluar tantas ideas como se podrían evaluar en un mismo periodo de tiempo, pues al final acabamos a lo mejor con un número más reducido de ideas de partida. A lo mejor de media suelen ser unas 3. Y entonces a partir de allí vamos a definir qué camino escoger, cuál vamos a desarrollar, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre si somos capaces de explorar más ideas desde un inicio? Ya no hablemos de 3, hablemos de 6, hablemos de 10 o de 30, evidentemente. Cuantas más seamos capaces de gestionar desde un inicio, pues vamos a acabar teniendo más espacio para la innovación y luego también, ya que hemos podido contemplar más posibilidades, acabaremos seguramente o potencialmente tenemos un producto final de una mayor calidad, ya que hemos podido evaluar otras vías. Claro, esto es un proceso que no puede
ocupar un tiempo infinito. Entonces necesitamos realmente tener herramientas que nos permiten agilizar esta fase inicial, esta fase conceptual, que nos permitan explorar estas ideas, estas versiones y estas variaciones de forma segura, pero también de forma ágil. Y evidentemente pues Creo Parametric dispone de herramientas que se inscribirían en esta fase inicial. ¿Qué ocurre una vez que hemos pasado esta fase inicial en la que ya hemos explorado unas ideas y descartado unas o considerado otras? Pues, lógicamente llega el momento de empezar a concretar uno o varios de estos diseños de forma que vamos a detallarlo. De aquí viene lo de Detail Design. En este caso, claro está, pues tenemos que empezar a mirar con mayor precisión criterios de forma, criterios de estética o de aspecto visual y criterios de funcionalidad, por supuesto. Entonces, vamos a definir más concretamente la geometría, vamos a definir más concretamente pues, cosas como los materiales, como los acabados. Incluso vamos a empezar a pensar ya vamos a decir, en el futuro del ciclo de vida de este producto, pensando en pues, cuál va a ser quizás o los métodos de fabricación adecuados para esto, o cómo va a ser utilizado por el usuario final, lógicamente, es uno de los criterios principales. Bueno, en esta etapa no solamente se trata de ser capaces de hacer evolucionar el diseño, concretarlo y definirlo completamente, sino que también es necesario ser capaces de comunicarlo, ya que al fin y al cabo pues, vamos a tener que más tarde quizás ser capaces de comunicar de qué manera debe ser producido este elemento con un departamento de fabricación. Es decir, tenemos que ser capaces también de generar una documentación técnica, unos despieces, una visualización, vistas, cortes, secciones, etcétera, está claro, pero luego también una comunicación en el momento de definir este diseño también puede ser muy interesante y muy necesaria. ¿Cómo comunicamos con compañeros de nuestro equipo que están ocupándose de otras partes del mismo producto o proyecto? ¿Cuáles son los detalles de nuestro diseño en particular? Tenemos que ser capaces de comunicarlo. También una comunicación propia, vamos a decir. Es decir, ¿cómo soy yo capaz de percibir el producto o el diseño que estoy definiendo en el contexto de uso que va a tener, por ejemplo? ¿Soy capaz de evaluar adecuadamente pues, cuál es su verdadera escala, si lo voy a poder manipular correctamente, cuál va a ser su aspecto? Entonces, esto también es un aspecto comunicativo realmente para el propio diseñador o equipo de diseñadores. Entonces, necesitamos también estas capacidades y esto entra dentro de la categoría tan amplia de diseño de detalle, vamos a decir, Detail Design, en el que también encontramos numerosas herramientas y funcionalidades dentro de Creo Parametric. Claro, lo lógico sería que este producto, que es en el que estamos trabajando, el objetivo final va a ser pues, materializarlo. Vamos a fabricarlo, es decir, cierto proceso de fabricación para hacerlo real. Es decir, tenemos que ser capaces de diseñar algo que pueda primero ser producido según qué tipo de método de fabricación, pero luego también que vaya a funcionar. Que vaya a funcionar, pues que ciertos criterios y aspectos de uso tendrán que ser respetados desde el punto de vista, por ejemplo, pues estructural, que sea resistente, no se rompa, desde el punto de vista de interacción con el usuario, esto es fácil de manipular, puedo acceder a los botones o los elementos de este producto, esto es un aspecto ergonómico, ¿no? Las fluctuaciones térmicas van a afectarlo, tendría que poder evaluarlo. Si cambio esta parte de la geometría, reduzco este ángulo o incremento la sección, el grosor, ¿esto va a ayudar a que sea más resistente o no? Bueno, pues todos estos aspectos evidentemente son a tener en cuenta en una etapa previa a la fabricación. Al fin y al cabo estaríamos evaluando cómo se comporta o simulando cómo se comporta un producto antes de tenerlo entre nuestras manos. ¿Qué hacen muchas empresas, muchas compañías en estos casos? Lógicamente recurrir a un prototipado. Vamos a generar una versión física de primera de este diseño, de este producto, para comprobar en el mundo real pues, si se adapta a ciertos requisitos que estamos buscando, ¿no? Los inconvenientes que pueden tener estos prototipos, ya los conocemos, pueden ser, primero, que sean lentos. A veces se tarda tiempo en obtener según qué tipo de prototipo se utiliza, pero también que pueden ser muy costosos. Y si no tenemos bien definido a lo mejor o estamos en una fase todavía demasiado inicial en estas pruebas de
prototipado, de definición de nuestro producto, pues puede dar lugar a la necesidad de más iteraciones, hacer más versiones, nuevas versiones de prototipo, porque nos damos cuenta de que la primera versión no funciona, la segunda tampoco. Entonces, claro, esto puede demorar el proceso y tener un impacto a nivel de tiempo a la entrada en el mercado del producto y también de costes. Entonces, es por eso que herramientas como las que también encontramos en Cryoparametric de simulación son de mucha utilidad en este caso, ya que nos permite llevar este aspecto de prueba, de verificación, de simulación al mundo virtual, en el que lógicamente tenemos normalmente un poco más de flexibilidad, podemos acelerar este proceso y también reducir muchísimo los costes, ya que no estamos todavía materializando realmente. Que posteriormente quizás hagamos unos prototipos que ya estén mejor definidos para afinar ciertas pruebas concretas que queramos hacer en el mundo físico, pero incluso también para esto es importante tener unas buenas herramientas dentro del propio software de modelado, de desarrollo de producto, como sería Creo, ya que si somos capaces de elegir más tipos de prototipos que realizar o métodos de fabricación de prototipos alternativos, pues esto puede tener también un impacto. Estoy pensando, por ejemplo, si somos capaces nosotros mismos de prototipar a base de impresión 3D en nuestras propias instalaciones, no dependemos de una empresa externa que nos fabrique de tal manera que es más costosa y que tarda más tiempo. Pues esto puede ser una vía también de mejorar el proceso de prototipado. Para eso, pues también tenemos que disponer de ciertos recursos, no solamente la máquina de impresión 3D, pero también, evidentemente, ser capaces de controlarlo, y esto pues, podría ser hecho a través de Creo, por ejemplo. Pero en cualquier caso, dentro de Creo pues, también hay herramientas de simulación que pueden ser simulación avanzada. Estoy pensando en simulación tradicional del tipo térmica, estructural, modal o de vibraciones, de fluidos, pero también otros elementos más innovadores como serían simulaciones en tiempo real. Esto lo volveré a ello dentro de un minuto. Y una vez que hemos pasado esta fase, vamos a decir, de verificación o simulación, pues lógicamente entramos en el momento de materializar, de producir. En este caso, de nuevo, tenemos que ser capaces pues, de realizar comprobaciones quizás de que la pieza o el producto que estamos desarrollando es compatible con este método de fabricación, y luego pues, ser capaces a lo mejor de definir también cómo va a tener lugar ese proceso de fabricación para esta pieza o conjuntos de piezas, o cómo vamos a comunicar también los aspectos concretos de fabricación pues, con las personas que se van a encargar de ello o con las máquinas que se van a encargar de ello. Entonces, de aquí que, como dice la frase de arriba, pues Creo sea una, vamos a decir, una serie, un compendio de funcionalidades y de soluciones, tanto de diseño como fabricación, ingeniería y diseño industrial asistidos por computador. O sea, realmente una plataforma completa de desarrollo de producto. Claro, esto ya de por sí pues está bien, tenemos un gran acceso a muchas funcionalidades y está claro que Cryoparametric es una herramienta que tiene un gran recorrido en la historia del CAD, ¿no? Al fin y al cabo, en la época anteriormente pues era conocido como ProEngineer, fue el primer software de modelado paramétrico que salió al mercado en los años 80 y desde entonces no ha parado, lógicamente, de evolucionar. Pero tanto es así que me parece interesante esta diapositiva también. Esto es el resultado de un estudio realizado por la consultora Deloitte hace unos pocos años, creo 3 o 4, que habla de tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes refiriéndonos, por tanto, a las nuevas tecnologías o tecnologías que están apareciendo o en auge, especialmente en auge, en los últimos años y que son relevantes como aquellas que pues, revolucionan o optimizan o mejoran en gran medida o tienen un fuerte impacto en la actualidad y de cara al futuro cercano de la industria. Entonces, en esta colección de las 13 tecnologías que se identificaron como principales, una buena cantidad de ellas, 8 que vienen resaltadas, están integradas o hacen parte de un modo u otro de Cryoparametric como plataforma, lo cual muestra también un poco este interés de ir un paso más allá y de tener pues, un producto que al final no solamente va evolucionando con el tiempo, sino que trata de ir más adelante
y dar las posibilidades pues, bueno, de revolucionar realmente la forma en la que trabajamos, en la que diseñamos y producimos. ¿Qué tipo? Porque esto está muy bien, pero ¿qué son estas herramientas, ¿no? Que podrían inscribirse o categorizarse como tecnología emergente dentro de Creo? Bueno, pues algunos ejemplos aquí. Estaríamos pensando a lo mejor en cosas como diseño generativo, que vemos aquí en principio. Diseño generativo, para quien no esté familiarizado, consiste en yo, como usuario, defino un caso de uso, un escenario de uso para un producto que estoy diseñando. En el caso que aparece en esta imagen, de hecho, es una pieza de soporte para un ventilador de un motor de camión, todo el sistema de refrigeración de un motor de camión. El objetivo que teníamos aquí era reducir lo máximo posible el peso de esta pieza, respetando obviamente pues, las condiciones de uso. Resistencia estructural, el espacio que pueda abarcar, que no interfiera con el resto de piezas y componentes del motor, etc. Entonces nosotros definimos en Creo este espacio en el que se puede trabajar, el espacio disponible. Definimos también, lógicamente, pues, puntos de anclaje que tendrán que ser respetados, ya que tendrá que utilizarse cierto elemento de tornillería de tal tamaño en estas posiciones exactas o en la zona donde va a tener que estar montado el ventilador y demás. Todo esto tiene que ser respetado. Pero luego introducimos un estudio o un caso de uso con las condiciones de uso que se verían en el mundo real, es decir, qué tensiones o qué fuerzas vendrían a aplicarse en esta pieza al ser usadas, a qué temperatura trabajaría. Podemos elegir también qué material querríamos utilizar en este caso. Pero una vez que hemos definido estas condiciones, va a ser, y esto es el diseño generativo, es Creo que de forma autónoma va a realizar el diseño de la geometría de la pieza. Va a añadir material allá donde sea necesario para cumplir con nuestros requisitos y condiciones y va a eliminar material o no va a añadirlo en aquellas áreas en las que sea redundante o no sea necesario. Esto obviamente nos da lugar a una pieza muy optimizada, de peso mucho más reducido y que cumple perfectamente con las condiciones de uso que le hemos impuesto. Claro, para obtener esta geometría así, si lo hubiéramos querido hacer nosotros, tendríamos que haber hecho bastantes iteraciones, prueba y error, ver realmente, identificar esas áreas en las que podemos prescindir de material, hacer múltiples simulaciones. Esto lo hace Creo de forma autónoma a través del diseño generativo. Es uno de estos ejemplos de tecnología emergente. Simulación en tiempo real, que ya estaba mencionando al principio. ¿En qué consiste? No estoy hablando simplemente de establecer un estudio de simulación, por ejemplo, de un análisis estructural, y recibir los resultados en un instante, que también. Estoy hablando realmente de que una vez que he definido un estudio de simulación para este conjunto de piezas, por ejemplo, si yo vengo y modifico, ya estando los resultados de simulación activos, modifico la geometría de una de estas piezas, vamos a cambiar el ángulo de estas juntas o vamos a hacer más espesa la sección de esta pieza de aquí. Realizo una modificación de la geometría y en tiempo real veo cómo esto afecta a los resultados de la simulación. Esto, lógicamente, es una herramienta muy potente para alguien que está trabajando en un diseño de una pieza, sobre todo en un estado bastante inicial del proceso de desarrollo de producto y está pues, comprobando si las vías, los caminos que está siguiendo, modificaciones que se realizan, van por el buen camino o no es quizás la solución ideal, lo cual nos permite, una vez más, explorar más rápido opciones, variaciones y tomar mejores decisiones más rápidamente y pronto en el proceso de desarrollo de producto, que es en el momento en el que realmente podemos permitirnos explorar un poco más, probar otras cosas, optimizar y mejorar. Luego se convierte en más costoso y también más lento hacer cualquier modificación porque todo está mucho más definido. Entonces, aquí es donde entra en juego este tipo de herramientas. Otras cosas también muy interesantes, pues por ejemplo la realidad aumentada para aspectos colaborativos y de visualización. Vamos a hablar de esto también ahora en unos minutos. Pero realidad aumentada, de nuevo, para quien no esté muy familiarizado a lo mejor con el concepto, consiste realmente en superponer elementos digitales directamente sobre el mundo real con algún tipo de soporte. Por ejemplo, esto es un caso que se da bastante a menudo.
estoy trabajando en el diseño de un producto, que puede ser pues, una lámpara para una mesa, o estoy a lo mejor diseñando un vehículo, o realmente una línea de producción o una máquina industrial para un cliente que tendrá que ser instalado luego pues, en su taller, en sus instalaciones. ¿Cómo sé si esta máquina va, cómo comunico o la visualizo esta máquina dentro del propio taller de mi cliente para ver pues, cómo entra, si dispone de espacio? Evidentemente yo puedo hacer mediciones y las haré, pero comunicar esto de una forma más sencilla o hacer una revisión del diseño de una forma más natural, digamos, pues sería muy sencillo a través de este tipo de herramientas. Desde Creo yo puedo directamente guardar, o vamos a decir, publicar, digamos, el diseño 3D de la máquina en la que estoy trabajando, y con mi móvil smartphone o mi tableta puedo superponer ese modelo 3D en el mundo real directamente. Y puedo comprobar entonces cómo encaja esa máquina dentro del taller, qué aspecto tiene o qué escala tiene esta lámpara que acabo de diseñar. Pues es demasiado grande, pensaba que las dimensiones eran correctas, pero se ve que es demasiado grande o no lo voy a poder coger bien, esta moto es demasiado ancha, en fin. Estos aspectos de comunicación visual que son también importantes también para realizar revisiones de diseño, se lo envío a mi compañero, etc. Cosas como el diseño guiado a través del IoT. El IoT es el Internet of Things, es decir, Internet de las cosas. En este caso hablamos de cómo, si por ejemplo esta bici que hemos diseñado en Creo y hemos producido, la hemos equipado en el mundo real con sensores de movimiento, de aceleración, de temperatura para algunos componentes electrónicos y demás. Los conectamos y recuperamos las lecturas de esos sensores después de utilizar la bici en una competición. Metemos los datos, las lecturas dentro de Creo, y esto nos permite pues, definir movimientos de los mecanismos, pero que reflejen los impactos, las tensiones que se han acumulado, los movimientos que se han realizado en un caso de uso real. Entonces estamos trayendo el mundo real o la utilización real de ese producto dentro de nuestro espacio de diseño, lo cual nos permite, por tanto, optimizar aquellas áreas que lo necesiten, crear una nueva versión mejorada de este producto, por ejemplo. Y el último ejemplo que hemos puesto aquí sería el de diseño para fabricación aditiva. Fabricación aditiva, pues entiéndase, por ejemplo, la impresión 3D, que existe de muchos tipos, claro está. Dentro de Creo también disponemos de herramientas que nos permiten preparar pues, estructuras reticulares, preparar una impresión 3D, conectar directamente con máquinas de diversos tipos, en fin, este tipo de trabajos. En cualquier caso, estos serían para las tecnologías emergentes. Ahora lo que vamos a hacer es dar un repaso acerca de cuáles son las funcionalidades principales dentro de Creo Parametric. Es decir, qué es lo que nos permite hacer Creo en su versión más básica y cómo podemos ampliar también esta serie de funcionalidades pues, dependiendo de las necesidades de nuestra empresa o de nuestro proceso de desarrollo de producto. Para ello, tenemos una matriz, una tabla aquí, digamos, en la que vemos los distintos paquetes de módulos o funcionalidades de Creo Parametric. Hay que tener en cuenta que Creo ya de por sí, en su base, en su núcleo, su core, tiene ya una extensa lista de capacidades y de funcionalidades. Es decir, que con lo más básico de Creo ya somos capaces de hacer una gran cantidad de cosas y de acciones. Ahora podemos ver cuáles, ahora lo contaré. Pero luego, evidentemente, podemos ir añadiendo, según cuáles son las necesidades concretas que tenemos, más funcionalidades, que puede ser, por ejemplo, la necesidad de realizar simulación de fluidos, porque estoy diseñando sistemas hidráulicos. Pues a lo mejor me encuentro con esto dentro del paquete 4, T4, para análisis de fluidos. O si estoy interesado concretamente en trabajar con conjuntos de gran tamaño, gran cantidad de piezas, gestionarlos, pues a lo mejor necesito una Advanced Assembly. En fin, claramente tenemos extensiones que vienen a responder a distintos casos de uso, como vemos aquí. ¿Cuál es entonces la base o el core, el núcleo de capacidades de Creo?
Bueno, en primer lugar, como he dicho, Creo es una plataforma de desarrollo de producto, pero pues, también tiene esta parte de modelado 3D. Efectivamente, podemos diseñar, modelar tanto piezas como conjuntos de piezas en 3D dentro de Creo. Esto sería lo que se espera de un programa de este tipo. Pero luego vamos a empezar a añadir ya funcionalidades dentro de este aspecto básico de Creo. Primero también quiero destacar, por ejemplo, Creo Unite Technology. ¿Qué es Creo Unite Technology? Bueno, pues es algo que al final tiene un gran impacto en la forma en la que trabajamos, ya que nos permite reutilizar y trabajar con archivos que vienen de programas externos a Creo, que no son nativos de Creo. Esto es algo que ocurre a diario, claro está. Nosotros tenemos a lo mejor una serie de partners colaboradores o tenemos una serie de proveedores que trabajan con un sistema pues, que no tiene que ser, lógicamente, no tiene por qué ser Creo Parametric. Entonces, a lo mejor recibimos una serie de piezas en formato 3D que provienen de otro sistema, sea, por ejemplo, SolidWorks. Nosotros tenemos que ser capaces de una forma cómoda pues, de reutilizar e integrar dentro de nuestro trabajo estas piezas pues, porque lo necesitamos dentro del proceso. Entonces, para esto sirve Unite Technology. Ahora, en un minuto, cuando haga el repaso realmente de algunas de estas extensiones, veremos a qué me refiero en concreto. Pero esto ya, para empezar, es importante, ya que nos permite colaborar. Nos permite también no perder tiempo en reutilizar pues, material que hay disponible, al fin y al cabo. Estos elementos que son parte del núcleo, que son obviamente necesarios y esperan de este tipo de software, pues sería la posibilidad de crear documentación 2D, todo lo que sería pues, planos, dibujos técnicos con secciones, despieces, listas de materiales. Se pueden integrar vistas en perspectiva en 3D, lógicamente, no es únicamente un aspecto 2D, pero nosotros estamos trabajando en Creo, estamos diseñando, desarrollando un producto y a partir de ahí podemos rápidamente generar también dentro del propio Creo Parametric pues estas vistas con ciertas orientaciones, definir secciones, utilizar estilos de línea, todas estas capacidades de documentación y comunicación también están disponibles. Lo que nos lleva también a otra parte, un apartado muy interesante que sería la anotación 3D en el modelo. MBD, Model Based Definition, es decir, definición basada en el modelo, es algo que estamos viendo también muy en auge en muchas compañías. Se refiere al final a la capacidad de anotar o referenciar directamente sobre el modelo 3D. Es decir, todas estas cosas sencillas como cotas y dimensiones y demás, pero también estamos hablando de cosas como tolerancias de todo tipo, tolerancias geométricas, instrucciones para la fabricación, acabados superficiales, toda esta información, ser capaces de asociarla y referenciarla directamente a los elementos de la geometría, del modelo 3D. ¿Por qué es esto importante? Bueno, evidentemente es más sencillo o puede dar lugar a menos errores interpretar la lectura, vamos a decir, de esta información si viene referenciada directamente al modelo 3D. Siempre va a ser más, en muchas ocasiones va a ser más fácil leer directamente de un modelo 3D siendo capaces de modificar el ángulo de visualización, guardar unas vistas predefinidas, hacer igualmente secciones o cortes dentro del 3D y lo podemos acompañar siempre de documentación 2D, claro está. Pero a veces el 2D para conjuntos muy complejos, piezas muy complejas, geometrías de forma libre, pues puede ser problemático. Podemos tener muchas líneas juntas, en fin. El MBD nos permite, por tanto, esta mayor facilidad y luego también nos da oportunidad de automatizar algunos procesos de fabricación, ya que una máquina podría leer de forma autónoma pues, esta tolerancia geométrica que referencia realmente a la superficie de este taladro, pues lo va a leer porque está asociado a la geometría en sí, no a un despiece o a una proyección de esa geometría, lo cual pues la máquina entonces podría de forma autónoma producir esa pieza o aplicar unas condiciones de fabricación ligadas a esa tolerancia, por ejemplo. Cosas como diseño de soldaduras, también está en el apartado básico de Creo. Volveremos también dentro de unos minutos a lo que sería el apartado de superficies. El surfacing, definición de superficies, es algo muy, muy importante para pues, cualquier software de diseño 3D. Y Creo posee tres principales
enfoques o tecnologías para definición de superficies. Entre ellas las dos principales, que serían tipo modelado libre o superficie definida de forma paramétrica, pero luego también encontraremos una tercera que describiré a continuación. También es posible lo que sería el diseño y gestión de piezas de chapa metálica. Pues definimos una pieza como chapa y la diseñamos con su aspecto final, con sus pliegues, sus dobleces, sus taladros, etcétera. Y con un solo clic, pues Creo es capaz también de ponerla en plano, hacer el flattening de esta pieza para definir, por tanto, pues la superficie a cortar y a trabajar posteriormente, y otras funcionalidades para definir pues todo lo que serían los plegados, las zonas de taladrado, de punching, etcétera. Bien, podemos definir también elementos como mecanismos, interacción entre piezas y movimiento de las mismas entre sí. Posteriormente también en un paquete más avanzado de Creo es posible hacer análisis de estos mecanismos que hayamos definido. Análisis me refiero desde el punto de vista incluso dinámico. Todas las aceleraciones, las fuerzas, tenerlas en cuenta y demás. Bueno, en cualquier caso, he resaltado unas cuantas de estas capacidades básicas de Creo, pero como ya nos permite hacer una gran cantidad de operaciones el programa en sí. ¿Qué ocurre, por tanto, si comenzamos a añadir otras funcionalidades más específicas? Pues nos permite realmente abarcar procesos de diseño y desarrollo de producto al completo. Hay también una serie, aquí vemos realmente una lista de pues, vamos a decir, las funcionalidades que han sido catalogadas en paquetes. Son paquetes realmente funcionales pues, que vienen a responder a la forma de trabajar o necesidades de distintas empresas industriales. Pues lo que comentaba, si a lo mejor es necesaria ampliar para ser capaces de simular, pues el paquete T4 tiene ya simulaciones más avanzadas, etcétera. Pero también ocurre que hay una serie de módulos o extensiones que son más específicos, más individuales, digamos, y son las que llamaríamos extensiones adicionales de Creo. Me refiero, por tanto, a cosas como el diseño generativo, que he mencionado al principio, la simulación en tiempo real, o pues cosas como Reverse Engineering Extension. Es un módulo que nos permite recuperar dentro de Creo una nube de puntos. Si hemos escaneado con un escáner 3D una pieza y a partir de esa nube de puntos reconstruir superficies para obtener el diseño sólido, pues, por ejemplo, sería esta función, esta extensión. Creo Mold Analysis, si vamos a utilizar a fabricar a través de inyección moldeo por inyección, tenemos que estimar si la pieza que hemos diseñado, como esta carcasa de móvil, un poquito antigua ya, sería adecuada para este proceso de fabricación y simular el proceso de inyección de plástico dentro de la cavidad del molde. Bueno, pues como son otras extensiones concretas que también existen. Vamos a centrarnos ahora, por tanto, en el primer paquete, es decir, el paquete de Creo Essentials, Design Essentials, el paquete básico, el T1. ¿Cuáles son las extensiones y funcionalidades que vienen incluidas en él y que por tanto nos dan todavía más flexibilidad y más poder a la hora de desarrollar y diseñar los productos? Todas estas funcionalidades lógicamente se añaden a aquellas que ya he repasado dentro del core, dentro de lo que es el programa de base de Creo, claro está. Entonces pasamos a ver esta introducción acerca de Creo, el primer paquete de Creo, y como hemos empezado al principio, diseño, desarrollo de producto, ¿cuál es el proceso? Comenzamos con la parte conceptual, de ideación. Aquí, como hemos mencionado ya, es importante dotar a las personas que se ocupen de esta fase del diseño pues, de agilidad, de flexibilidad para poder explorar todas estas ideas y nuevos conceptos, para que así podamos realmente dar espacio a la innovación y acabar pues, con un mayor abanico de posibilidades a través de las cuales elegir y desarrollar y alcanzar un producto de mayor calidad. ¿Cómo podemos brindar entonces a estos usuarios pues, una mayor flexibilidad y rapidez y agilidad a la hora de explorar estas nuevas versiones? Pues para eso existe, por ejemplo, una extensión llamada Design Exploration, que, como el nombre indica ya, nos permite explorar variaciones en un diseño de base. Explorarlas de una forma
segura, porque al final lo que ocurre es que si yo tengo como base esta silla de oficina, tengo que definir cómo va a ser el soporte, de qué tipo, va a ser de este tipo, vamos a tenerlo con ruedas, reposabrazos, sí, no, de qué tipo, cuántas ruedas en caso de elegir esta tipología, con qué forma, en fin, todo esto son muchas variaciones que si no disponemos de herramientas adecuadas para explorarlas, pueden consumir mucho tiempo y entonces no llegar a un gran número de posibilidades que hubieran dado lugar a elegir algo mejor, quizás. Entonces, ¿cómo funciona Design Exploration Extension como extensión? Vuelvo aquí a la página principal. Bien. Design Exploration lo que nos permite, si por ejemplo voy a mostrar aquí un vídeo en el que ilustro lo que acabo de mencionar. Normalmente aquí tenemos una moto de nieve en la que hemos estado trabajando y tradicionalmente pues para explorar estas versiones vamos a crear estas variaciones y a lo mejor tenemos una gran cantidad de archivos con los que gestionar posteriormente, la versión A, la versión con reposabrazos, sin ellos. Entonces, esto es algo que puede ser difícil de gestionar o incluso puede dar lugar a errores o pérdida de información. Si a lo mejor el sobrescrito el archivo no corresponde o el diseño original, después de llevar un buen rato probando modificaciones, he perdido el diseño original que hacemos. Bueno, Design Exploration Session, como vemos, podemos iniciar dentro del propio Creo Parametric una sesión de exploración del diseño y esto va a guardar, lo primero de todo, el diseño de base, el de partida, el que acabamos de comenzar, que es el actual. Entonces nos aseguramos de que no perdemos la base sobre la cual vamos a trabajar y sacar nuevas ideas o variaciones. Entonces en esta moto de nieve vamos a hacer unas modificaciones a nivel de lo que sería el asiento. Aquí lo tenemos con una barra y con esta forma. Voy a avanzar en el vídeo. Pero si una vez que hemos trabajado y hemos definido una nueva forma, como vemos aquí, una forma más redondeada, una tipología distinta, con una cesta para transportar elementos en la parte de atrás, bueno, pues, ¿qué hacemos con esta nueva versión? ¿Lo vamos a guardar como otro archivo? No, simplemente dentro de la propia sesión de exploración de diseño lo guardamos como checkpoint, le ponemos un nombre y también la idea es que esto sea colaborativo. Si nosotros vamos a hacer una revisión del diseño y de las variantes con nuestros compañeros, con un equipo, pues podemos introducir palabras clave, una descripción, compartirlo rápidamente, pues para tener acceso rápido a estas variaciones que estamos haciendo. Otra versión distinta, una forma nueva que vamos a definir, lo guardamos también como alternativa, otras formas, en fin, vamos a trabajar, añadimos también esto para distintas modalidades. Sabemos que esta moto va a tener una versión con un solo asiento, pero también habrá otra versión o con un componente que se puede instalar, que sería un asiento del pasajero. Bien, pues vamos a incluir esta versión con estos reposabrazos, una variación también más alto, con reposabrazos distintos. Y lo que nos permite al final esta herramienta, Design Exploration Extension, es pasar rápidamente, una vez que hemos explorado con total libertad estas variaciones y estas nuevas ideas, pues volver a aquellas que hemos estado definiendo. Aquí pasamos a la que teníamos al inicio, la siguiente que hemos hecho, vamos a comprobar la tercera. Efectivamente prefiero esta modalidad de asiento, tiene un estilo más acorde con la marca, etcétera. Entonces, esto es lo que nos permite Design Exploration Extension realmente, trabajar de una forma más ágil en esta fase inicial del diseño. Otro también aspecto clave sería el modelado flexible dentro de Creo, porque al final modelar en base a la alteración de los parámetros, un programa modelado paramétrico, pues evidentemente tiene muchas ventajas, es útil porque nos da una gran precisión y un gran control, pero en ocasiones, si por ejemplo hemos importado un modelo que viene de un sistema que no era Creo y a lo mejor pues no tenía, por tanto se ha perdido información, no se tienen parámetros. Esta geometría, por tanto, es geometría muerta, ¿no? No tiene parámetros que lo definan, pues a través del modelado flexible nos permite editar con un enfoque más directo la geometría de este tipo. Cojo este trozo de tubo, lo extiendo, cambio Creo reconoce las superficies y la geometría y me permite modificarlas. Y no solamente me permite modificarlas y por tanto trabajar con ellas, sino que va añadiendo
va parametrizando y añadiendo inteligencia a esta geometría, lo cual me permite tener más control sobre ella a medida que voy utilizándola. Esto es parte de lo que comentaba al principio de Unite Technology, ser capaces de trabajar también con tecnología, perdón, con archivos de formatos externos a Creo. La extensión, la Unite Technology, lo que nos permite es, como vemos aquí en esta matriz, en esta tabla, trabajar con una gran cantidad de archivos distintos, de distintos orígenes, y nos da también la oportunidad de adoptar pues, como distintas vías. Una sería la acción open, abrir, que no transforma, no traduce el archivo original a Creo, sino que, por ejemplo, un proveedor me ha enviado una rueda que ha sido diseñada originalmente en SolidWorks y necesito integrarla dentro de mi assembly, de mi conjunto que estoy diseñando de esta motocicleta, pero no me interesa trabajar con ella, simplemente necesito tenerla allí pues, para ver cómo diseño los guardabarros, cómo diseño otros elementos alrededor de ella y que no interfieran. Vale, pues para eso puedo abrirla y voy a tener dentro de mi conjunto de piezas de Creo esa rueda que se va a quedar en formato SolidWorks. No hace falta transformarla, pues no se transforma, se queda en el formato que necesita. Que necesito trabajar con ella, modificar la geometría, por algún motivo, en ese caso pues no hay ningún problema, sería lo que sería un import, una importación que va a transformar el formato SolidWorks a una pieza de Creo con la que podremos trabajar. También nos permite Unite Technology hacer actualizaciones. Si este proveedor modifica el archivo original de SolidWorks de esta rueda, cambia su diámetro, pues nosotros, como estamos utilizando directamente ese archivo nativo de SolidWorks, podríamos actualizar y ver dentro de nuestro conjunto de Creo la nueva versión con el nuevo diámetro. Nos avisaría Creo de que se ha modificado el archivo de origen y si queremos actualizar la geometría dentro de nuestro archivo. Y guardarlo, exportar en formato nativo externo a Creo también es posible, claro. Más elementos del paquete T1, Piping and Cabling. Esto sería para todo lo que son los routings de sistemas de cableado eléctrico o también el piping, es decir, sistemas hidráulicos, tuberías, conductos y demás. Nos permite planificar todo lo que sería el apartado esquemático de estos sistemas en 2D para luego llevarlos al 3D dentro de Creo y realmente tener la representación 3D de todo el sistema, los cables, cómo van juntos, cuáles son los caminos que recorren cada uno, de qué componente A qué componente B y sus interacciones. El apartado de comunicación que comentaba, que es también muy importante. Cómo vamos a comunicar con otras personas o con nosotros mismos de otra manera el diseño que estamos realizando. Contamos con un visualizador universal, cuya versión básica es gratuita, llamado CreoView. Esto es un programa que permite abrir archivos 3D de Creo, por ejemplo, y visualizarlos, rotarlos en 3D, leer las anotaciones y medidas. Esto puede ser útil, por ejemplo, para las personas que están en fabricación de nuestra empresa, en lugar de venir a llamarnos porque hay una duda acerca de una geometría, acerca de una cota, pueden a lo mejor abrir la versión en 3D directamente sin para ello necesitar saber utilizar Creo Parametric o un programa de CAD, porque al final esto es un visualizador. Abrimos la información, tenemos acceso a la misma, pero de una forma mucho más sencilla y accesible. Otro tipo de comunicación importante, he mencionado la parte de realidad aumentada, ahora mostrar un ejemplo, pero también tenemos funcionalidades de renderizado avanzado dentro de Creo Parametric. Todo lo que sería visualización fotorrealista de materiales, pues para comprobar el aspecto visual del producto, está también disponible dentro de este paquete T1. La parte de realidad aumentada, como comentaba al principio, si nosotros tenemos este modelo de la moto de nieve que estábamos trabajando antes, podemos publicarla para comprobar pues, en el mundo real pues, si realmente el diseño en el que hemos estado trabajando es adecuado o no. Una revisión de diseño en pleno contexto de uso, digamos. Entonces, publicamos el modelo 3D y con nuestra tableta, por ejemplo,
colocamos, como vemos, el modelo 3D, y aquí tenemos la moto real también al lado, y como vemos son del mismo tamaño, es decir, podemos colocar el diseño que hemos hecho en 3D a escala real de usuario, y ahora yo puedo comprobar mucho más fácilmente pues, si el tamaño es correcto, si el aspecto visual que he diseñado está de acuerdo con lo que buscaba. Entonces es una herramienta también muy potente para este tipo de trabajo. En apartado de renderizado, pues como comentaba, el Creo está potenciado por Luxion Keyshot, lo conocen. Pues tenemos una gran galería, una gran biblioteca, digamos, de materiales y sus aspectos visuales que también podemos modificar y añadir los nuestros personalizados, claro está. Y bueno, pues jugar con la escena, la iluminación, estos materiales y obtener resultados, pues como vemos aquí, de este coche de competición de la marca Cupra, que fue diseñado completamente con Creo Parametric. Más elementos funcionales aquí dentro del paquete básico, que serían Advanced Framework. Esto pues para definir estructuras que utilizan elementos estándar, tipo vigas, tubos de acero cilíndricos, por ejemplo. Bueno, pues tenemos dentro de Creo, por tanto, una biblioteca amplia de estos elementos estructurales estándar. Nosotros, ¿cómo hacemos entonces para definir rápidamente estas estructuras que pueden ser complejas? Simplemente necesitamos colocar líneas, curvas, para definir la posición y la forma de esta estructura. Es decir, por ejemplo, para esto de aquí, yo coloco líneas con la longitud, con la altura que buscaríamos para esta plataforma, coloco 6 verticales, luego las transversales, ya teníamos aquí 5, luego estas 2, solo con líneas que hacemos en un sketch. Y después elijo dentro de la galería, dentro de la biblioteca de componentes estándar, voy a utilizar este tubo cilíndrico de acero de tal diámetro, selecciono las líneas que quiero que sean este tipo de elemento estándar y Creo directamente las va a posicionar en la misma orientación, alineación, posición y con la distancia o longitud necesarias. Y luego podemos definir elementos de unión, como serían las juntas también con la biblioteca estándar, incluso componentes más complejos como escaleras, barandillas y demás. Esto va muy de la mano de otro módulo, Intelligent Fastener Extension, que se relaciona con lo que serían todos los elementos de unión, tornillería, con sus arandelas, sus tuercas de distintos tipos. ¿Qué es lo que propone Creo aquí? Pues de nuevo, una biblioteca muy amplia y muy completa de elementos de unión de este tipo, todo tipo de tornillería, que se adaptan a distintas normativas, elementos estándar, que también podemos completar con nuestros componentes que usamos en nuestra empresa, lógicamente, pero ya disponemos de una gran biblioteca de componentes aquí. Y voy a poner un ejemplo, va a ser más sencillo. Si, por ejemplo, aquí necesitamos integrar unos tornillos con sus tuercas y sus arandelas, pues en estas posiciones que hemos marcado en nuestro conjunto de piezas, simplemente tenemos que seleccionar el tipo de tornillo que buscamos. Por ejemplo, aquí tenemos de categoría ISO o con un cabezal distinto. Lo seleccionamos, tenemos un diagrama, una sección en 2D que nos permite rápidamente pues, comprobar qué estamos haciendo, cambiamos el diámetro, cambiamos el roscado que tiene, todos estos elementos podemos añadir, si lo deseamos, pues arandelas, tuercas y demás, y los va a colocar, pero no solamente los coloca estos elementos en 3D, sino que también va a taladrar, va a perforar las piezas a través de las cuales pasan estos elementos de tornillería y va a colocar la información relativa a la fabricación, es decir, qué roscado deberá tener ese taladro y cosas así. Entonces, esto que podría ser una tarea muy tediosa, muy repetitiva y consumir mucho tiempo, al final se acelera muchísimo con esta herramienta. Bien, paso a una parte que me parece muy interesante, que sería la de superficies. En cualquier software de modelado es importante tener en cuenta este aspecto, el modelado de superficies, y tenemos distintos enfoques que podríamos adoptar. Los dos principales que podemos mencionar aquí serían, que están presentes dentro de Creo, el modelado de superficies paramétrico, define una superficie a base de parámetros concretos, cortes, interacciones con otras superficies y demás. Esto está muy bien, tenemos un gran control, pero
es bastante más complejo a la hora, sobre todo, de hacer superficies pues, que sean más, de forma más orgánica, más natural o que tengan un aspecto más fluido, quizás. Entonces, puede que no sea la forma ideal. ¿Cuál sería la otra aproximación? Sería freestyle, es decir, modelado libre, de forma libre. Esto partimos de una geometría simple de base, o geometría primitiva, como por ejemplo una esfera o un cubo. Subdividimos esa superficie en distintos sectores y vamos a interactuar directamente con la forma de esta superficie, como vemos en el vídeo corto que hay aquí, empujándola, tirando de esa superficie, agujereándola, cambiando su forma, estrechándola, etc. Es más cercano como a la escultura, ¿no? Por eso es un enfoque más directo de modificación de la superficie. Esto está muy bien, es muy intuitivo, es muy rápido y para generar formas orgánicas es mucho más adecuado. Pero claro, da lugar a algo que a lo mejor está menos controlado. Entonces, aquí es donde también hay algo muy interesante y esto sería una extensión que no se encuentra en el paquete T1 de Creo, pero que considero que es importante mencionar aún así, sería Interactive Surface Design Extension, o ISDX, para hacerlo más breve. Es un enfoque híbrido. Obtenemos una precisión de superficies parametrizadas, pero vamos a interactuar con ellas también un poco como en el enfoque directo, lo que nos permite alcanzar superficies muy precisas, incluso de tipo superficies de clase A, que son utilizadas en automoción y en la industria aeroespacial también. Lo que nos permite esta extensión, al final, estamos aquí tomando unas imágenes como referencia, pero vamos a poder visualizar desde distintos ángulos al mismo tiempo dentro de Creo cómo estamos posicionando pues, los distintos elementos que van a ayudarnos a definir estas superficies tan complejas y precisas que estamos construyendo. Colocamos curvas y definimos perfectamente cuál es la posición, cuál es la curvatura de esa curva. Hacemos análisis de curvatura, como podemos ver aquí también, la aceleración de la misma y luego las transiciones entre una y otra. ¿Qué tipo de transición tenemos? ¿Tangencial de qué tipo? ¿Es G1, G2, G3? Y una vez que hemos definido estas curvas que delimitan la superficie, definimos también otras que pues, van a guiar la superficie, cómo se comporta en zonas intermedias. Y eso nos permite construir al final de una forma más intuitiva, cercana al modelado directo, el freestyle, pero con una grandísima precisión, superficies que pueden ser muy complejas. Esto es útil pues, para cualquier empresa que haga diseño industrial de productos cotidianos, por ejemplo, o también, evidentemente, pues, para piezas ligadas a la automoción, motocicletas y demás. Y podemos hacer también, lógicamente, un análisis de reflexión lumínica pues, para comprobar un poco cómo son las transiciones entre las superficies. Todo esto simulado directamente. Bien, pues ya el último apartado que quiero mencionar aquí del paquete básico de Creo, y pasaríamos ya a comprobar algunas preguntas si las hubiera, son el Human Factors. Human Factors es también una herramienta que nos permite evaluar la interacción del producto que estamos desarrollando con el usuario directamente, es decir, con el ser humano. Es decir, todos los aspectos ergonómicos de uso pueden ser evaluados gracias a Human Factors. Lo que nos permite Human Factors es seleccionar e incorporar a nuestro proyecto estos maniquís que representan a personas, que hay un catálogo disponible con pues, maniquís de distintas procedencias, de distintos tamaños y que nos permite un poco adaptarnos a nuestros usuarios objetivo, ¿no? Y evaluar pues, si se puede alcanzar tal pieza o si la posición en esta moto que estoy diseñando es cómoda. También el aspecto visual, como vemos, un análisis de la visión. Estoy diseñando un puesto de trabajo. ¿Tiene acceso esta persona a la información o hay alguna obstrucción entre medias? En fin, todo esto nos permite evaluar el carácter ergonómico de uso del producto. Entonces, con esto pues, finalizaría lo que es la parte del paquete básico de Creo. Como vemos, muy completo que nos permite abarcar pues, distintas fases dentro del desarrollo de producto y luego que vendríamos a complementar, en caso de necesitarlo, pues, con otras extensiones que también están presentes dentro de la familia de soluciones de Creo Parametric.
Bueno, pues Isabel, no sé si ya hay alguna pregunta o si alguien tiene algún comentario. Hola Gabriel, muchísimas gracias por tu presentación. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pues el tema es bastante claro. Igualmente, muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos seguir contando con su participación en próximos eventos. Y a ti, Gabriel, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a vosotros.